Bueno, bienvenidos, bienvenidas a este cuarto encuentro de estudio del I Ching taoísta. Vamos a seguir avanzando con los hexagramas base en la clase de hoy, pero antes voy a responder unas preguntas que me han hecho llegar las personas que están suscriptas a la escuela. La primera pregunta que habían hecho es ¿qué significado se da a las líneas yang o yin que no caen en el lugar correcto? El lugar correcto significa, por ejemplo, las líneas yang enteras cuando están en los lugares impares, que es el primero, tercero y quinto lugar, construido de abajo hacia arriba en un hexagrama, y para las líneas yin el lugar segundo, cuarto y sexto. Cuando cae una línea que no está en su lugar correcto, por ejemplo, una línea yang en un lugar impar, y una línea yin en un lugar impar, se dice que no está en el lugar correcto y por lo tanto esa línea de alguna manera tiene menos fuerza. Eso hace a la interpretación general de la línea en particular y del conjunto de líneas que forman el hexagrama. Entonces, esto toma todavía más relevancia cuando yo hago la lectura de una línea en particular. Pero si estoy viendo el hexagrama en general, yo puedo, en función de cuántas líneas están en un lugar correcto y cuántas líneas están en un lugar incorrecto, saber si es una situación más o menos favorable. Por ejemplo, el hexagrama 63 es el que tiene todas las líneas en un lugar correcto. Todos los lugares impares están ocupados por líneas yang y todos los lugares pares están ocupados por líneas yin. Esa sería una condición muy favorable. Y la condición contraria, que sería el caso del hexagrama 64, cuando damos vuelta, que nos queda abajo el agua y arriba el fuego, quedan todas las líneas en lugares incorrectos. Esa sería una situación no tan favorable. Y así podemos utilizarlo para analizar el conjunto de líneas de un hexagrama o también una línea en particular si estoy, por ejemplo, en mi lectura estudiando qué pasa en ese lugar. Entonces se trata de que una línea en un lugar correcto es como que tiene atributos más positivos. Sería esa como la respuesta. Después la otra pregunta respecto de lo temporal que he ido hablando. Respecto al gráfico donde se encuentran alrededor los distintos hexagramas, estamos hablando del arreglo del Rei Wen, que es cómo se ordena la secuencia de los trigramas en los arreglos circulares. Se ubica la fecha de consulta, es decir, por ejemplo, ahora lo vamos a ver con un ejemplo práctico de una consulta, pero yo tengo asociados, por ejemplo, con solsticios y equinoccios, tengo los equinoccios, equinoccio de primavera, se corresponde con el trigrama de trueno. El equinoccio de otoño se corresponde con el trigrama lago. Solsticio de verano se corresponde con el trigrama fuego y solsticio de invierno con el trigrama agua. Entonces ahí tengo una distribución temporal de esos 4 trigramas y después, bueno, se rellenan con los otros 4 que faltan. Si no saben cómo es, busquen Pacua del Rei Wen o postnatal. Entonces yo ubico la fecha de mi consulta en ese arreglo circular. Por ejemplo, si la fecha de mi consulta, como es el ejemplo que vamos a ver hoy, fue el día ahora en abril, estamos cerca del solsticio, cerca del equinoccio de otoño para el hemisferio sur. Entonces ese es mi tiempo presente, la fecha de la consulta. A partir de ahí analizo si el periodo que transcurre en los trigramas abarca mi tiempo presente o está en tiempo pasado. Por ejemplo, si yo tengo el trueno, que es primavera, supongamos, va al viento, luego al fuego, luego a la tierra. La tierra estaría como dentro del final del verano, es un momento de transición, y luego aparece el trigrama del lago. Si mi consulta está en tiempo del trigrama del lago, pero el hexagrama está en un tiempo anterior, significa que toda la lectura se referencia a un tiempo pasado. Me voy al trigrama inferior, que sería, por ejemplo, en el caso del ejemplo, es el fuego abajo de la tierra. Entonces el fuego corresponde al periodo del solsticio de verano, y la Tierra es el inmediatamente posterior. Es un trigrama que tiene una duración de unos 90 días, porque cada trigrama tiene 45 días. Entonces, si tengo
el fuego y arriba la Tierra, va desde el fuego hasta desde el principio del fuego hasta el final de la Tierra, abarca el verano y el final del verano. Podríamos pensar en esa temporalidad. Pero mi consulta cae justo después. Yo tengo como fecha de consulta el trigrama lago. Entonces ese hexagrama se interpreta en tiempo pasado. Esa sería la forma de hacer una interpretación temporal cuando obtengo un hexagrama que está por fuera, la dimensión temporal de ese hexagrama está por fuera del momento presente. Entonces voy hacia el pasado a buscar el trigrama inferior. Bien, eso sería una forma de trabajo. Y también incluso puedo verlo esto como un análisis que pienso yo, puedo ver qué pasa cuando hay líneas de cambio y cambia alguno de los trigramas, sobre todo el trigrama superior, que significa que se me corre el tiempo de desarrollo hacia otro momento en el tiempo. Por ejemplo, en el ejemplo de consulta, ahí que envió otra compañera, también suscripta, me envió su consulta para que la analicemos. Y en la consulta tenía este hexagrama que les decía, abajo el fuego, arriba la tierra, con dos líneas de cambio en el cuarto y sexto lugar. Entonces, ese es el hexagrama número 36, que se interpreta a veces como el oscurecimiento de la luz, según Wilhelm, el maestro Juan, lo traduce como brillo herido también, y está asociado con lo que estuvimos viendo en la clase anterior del concepto de la iluminación como la luz del conocimiento, la luz de la sabiduría, pero en este caso está oculto, porque está arriba la tierra, que significa todas líneas yin, que simboliza también de alguna manera la oscuridad, y está el fuego debajo de la tierra. El fuego debajo de la tierra es el ocultamiento de la luz, y es una situación en la cual el brillo interno, que está representado por el fuego en el trigrama inferior, que es el brillo personal, no se puede manifestar externamente, pero aparecen líneas de cambio y se transforma, en este caso de esta consulta de la compañera, en fuego arriba, fuego abajo. Entonces es un cambio positivo, porque pasa de una situación en la que no estaba pudiendo manifestar externamente el brillo personal, el brillo interno, que son las virtudes que uno tiene, a poder manifestarlas desde el interior y hacia el exterior también. Entonces es una lectura, yo diría, positiva, donde pasa de una situación del ocultamiento de la luz, porque estaba en una situación donde estaba estudiando en una escuela, y a poco de terminar, por algunas cuestiones éticas y profesionales, decide hacer un cambio de escuela. Entonces lo que pregunta esta compañera es si es una decisión favorable o no. Digamos, la decisión ya la tomó. Eso es muy bueno como punto de partida. Yo ya tomé esta decisión, quiero calificar esta decisión desde el punto de vista del I Ching. Y el I Ching lo que está diciendo es que va a pasar de una situación de ocultamiento de la luz a poder manifestar esa luz. O sea, va a pasar a una situación más favorable, porque se va a transformar en el hexagrama fuego, que es fuego arriba, fuego abajo, que es la iluminación. Ahora, si hacemos el análisis temporal de esa lectura, vemos también que estaba en tiempo pasado, pero al cambiar el trigrama superior cambia el tiempo en el tendencial, y el tiempo nuevo corresponde al elemento fuego, porque fuego arriba, fuego abajo representa el solsticio de verano, que corresponde a diciembre. Y esto tiene que ver también con la lectura de esta persona que estaba haciendo la consulta, porque diciembre aparece como una fecha importante en su situación, donde va a terminar su cursado. Entonces, toda la lectura del hexagrama para mí es favorable y acorde al tiempo. Viene de un tiempo pasado, pero se proyecta al futuro en el hexagrama nuevo, el tendencial. Bien, esos son como análisis que se pueden hacer. Respecto a esto, obviamente, otra persona quizá podría hacer otra interpretación, pero yo creo que queda dentro de todo, si lo expliqué bien claro. No sé si por acá que está presente la compañera puede hacer algún comentario más. La situación de pasar del oscurecimiento de la luz al fuego, al brillo, es una situación dentro de todo favorable. Al contrario, sería al revés. Si pasara del hexagrama fuego al oscurecimiento de la luz, paso de una situación favorable a una situación no tan favorable. Bien, bueno, eso sería una interpretación rápida. Recuerden, si están suscriptos y quieren enviarme sus consultas, las podemos analizar acá en la clase con fines
educativos y esa sería la situación entonces que estamos analizando. Bien, entonces, como punto final, si antes de pasar al contenido de la clase de hoy, si vamos a la cuarta línea del hexagrama 36, porque esta lectura tenía 2 líneas de cambio, pero si son 2 líneas yang, puedo tomar la primera. Cuando hay 2 líneas de cambio y las 2 son iguales, puedo tomar la que aparece primero. Si vamos al texto del maestro Juan, que está en la biblioteca, leemos la cuarta línea de brillo herido, alterna a abundancia, también es una situación favorable de abundancia, y el significado de esta línea, según el maestro Juan, dice que después de haber experimentado una situación de peligro, o de dificultad también podría ser, uno es capaz de utilizar esta información para evitar ser una víctima indefensa. Ese es el mensaje para esta línea. O sea, después de pasar del oscurecimiento de la luz, de una situación de peligro, uno ya aprende de esa situación para no volver a caer de vuelta en ese peligro. Bien, bueno, eso era lo que tenía para aportar respecto de las consultas que me hicieron entre semana. Y si no hay más consultas, vamos al contenido ya de la clase de hoy. Vamos a continuar leyendo primero el texto de Liu Yiming y después vamos a ir al análisis de los hexagramas trueno y montaña. Bien, entonces, habíamos terminado con esa frase que dice: ¿acaso vivir de acuerdo con el tiempo no es la ciencia de los sabios? Con este concepto de que el I Ching nos ayuda como herramienta a vivir de acuerdo con el tiempo. Ese sería el objetivo del I Ching cuando lo tomamos como ¿para qué me sirve? Que era una de las preguntas que me habían hecho. ¿Para qué me sirve el I Ching? ¿Para qué lo puedo utilizar? Bueno, vamos a seguir hablando de este concepto porque todo el I Ching se desarrolla en la dimensión temporal y hay una idea de esperar el momento adecuado o el tiempo apropiado. El texto entonces dice: aquí el tiempo apropiado parece sugerir el momento de hacer o llevar a cabo lo que haya que hacer o llevar a cabo. El momento en que algo se hace posible o necesario debido a una configuración adecuada de las condiciones. A mí me gusta el concepto de ventana de oportunidad. Hay cosas que a veces parecen, estamos en situaciones en las que parecen que no hay una aparente salida o solución, pero hay ventanas de oportunidad que se abren, digamos, hay un momento de tiempo en el cual uno puede tomar una acción y cambiar de situación que tiene una duración limitada en el tiempo. Esta es una situación que puede ocurrir varias veces en la vida de uno, donde no es inmediato, pero si uno tiene cierto tiempo para tomar decisiones, y esas decisiones pueden tener consecuencias críticas en el sentido de cambiar la situación drásticamente. También se sugiere aquí el momento apropiado para la acción y la inacción, la armonización con el tiempo mediante la adaptación activa-pasiva a la situación presente para avanzar por la línea óptima de desarrollo. Vamos a hablar un poco de esto cuando veamos pasar a la acción, o sea, la acción y la quietud, que son también representados por el trueno y la montaña. Uno es movimiento y acción y otro es quietud, pero tiene que ver con una acción y una quietud o una inacción adecuada con el tiempo. Con este concepto, habíamos hablado de eficacia en el encuentro anterior, con este concepto de la línea óptima de desarrollo. ¿Cuál es de todas las líneas de desarrollo, de todas las líneas temporales, podríamos pensar, cuál es la mejor posible? Liu Yiming afirma que el I Ching fue compuesto como una ayuda para el discernimiento de la cualidad de cada tiempo y sus implicaciones para hacer o no hacer. Bien, ese es como el concepto taoísta del I Ching para Liu Yiming, como una ayuda para el discernimiento de la cualidad de cada tiempo. O sea, en este tiempo presente, que es cuando se hace la consulta, por ejemplo, cuáles son las implicaciones de qué es lo que se debe hacer o qué es lo que no se debe hacer. Y dice, citando a Liu Yiming, en los estudios superficiales de los pequeños eruditos, o sea, como una condición menor está diciendo, la conformidad con el patrón celestial y la desviación del mismo no están claras. O sea, ¿qué está de acuerdo con este Tao del cielo, que es lo que venimos hablando en los encuentros anteriores, y qué cosa no queda claro? Una y otra vez aparecen en sociedad cuando deberían desaparecer, presentándose cuando deberían retirarse. Al no saber mantener un silencio tranquilo, al no saber vigilar que la plenitud no llegue al desbordamiento,
unas veces se desvían por impetuosidad, otras por engreimiento. Hablando de los eruditos de menor categoría. Sin prestar atención a las sutiles indicaciones que aparecen, sin examinar cuidadosamente los cambios cuando se producen. Día a día avanzan por el camino de la desgracia, el arrepentimiento y la humillación, de modo que se pierde la senda de la humanidad. Por eso los sabios, ahora sí serían los verdaderos sabios, que compusieron el I Ching para explicar el Tao celestial en signos, aclarando en él los cambios de lo positivo y lo negativo, la plenitud y el vacío, el avance y la retirada, la supervivencia y la destrucción. Estas indicaciones sobre lo que hay que buscar y lo que hay que evitar son excelentes. Entonces acá tenemos otra definición de qué es el I Ching. Según Liu Yiming, es una guía de los sabios de la antigüedad para entender ese Tao celestial a través de sus signos, para entender ese ordenamiento cósmico y cuáles son los signos que tenemos que prestar atención en cuanto a los cambios que se van a ocurrir, cuándo saber cuándo avanzar, cuándo retroceder, cuándo desaparecer. Desde este punto de vista, el I Ching se considera una herramienta que ayuda a observar y comprender la anatomía de los acontecimientos. Bien, como herramienta de análisis, esto siempre les digo, como usar el I Ching como herramienta de análisis de la realidad. A su vez, se supone que esta observación y comprensión constituyen una base para vivir en armonía con el pulso del tiempo existencial. Es decir, desde esa observación y análisis puedo vivir en armonía con el tiempo, que era, como habíamos dicho, la ciencia de los sabios era vivir en armonía con el tiempo. Según el equilibrio y la armonía, es un libro. Según el libro del equilibrio y la armonía, un famoso compendio de sabiduría taoísta compilado durante la dinastía Yuan, el I Ching tiene 3 funciones como ayuda a la contemplación. Acá tenemos otra dimensión como herramienta de análisis, ayuda a la contemplación. Dice, los cambios tienen 3 aspectos. Están los cambios del cielo, los cambios de los sabios y los cambios de la mente. Los cambios del cielo consisten en los principios de transformación. Los cambios de los sabios consisten en las representaciones de la transformación. Los cambios de la mente consisten en el Tao de la transformación. Vamos a explicar esto un poco más en detalle. Dice, en la contemplación de los cambios de los sabios, lo importante es comprender las representaciones. Cuando se comprenden las representaciones, se entra en la sabiduría. O sea, utilizar el I Ching como herramienta de contemplación, como, por ejemplo, un hexagrama. Contemplando un hexagrama representa la realidad presente. Eso, cuando lo utilizamos, como este hexagrama está representando la realidad que yo estoy vivenciando. En la contemplación de los cambios del cielo, lo importante es comprender los principios. Cuando se comprenden los principios, se conoce el cielo. Comprender los principios tiene que ver con esto, entender cuál es ese mecanismo celestial, cuál es la forma en la que se producen los cambios. En la contemplación de los cambios de la mente, lo importante es la práctica del Tao. Cuando se pone en práctica el Tao, se completa la mente. Es decir, acá hay una dimensión ya concreta de cómo, luego de utilizar el I Ching como herramienta de contemplación, entendiendo los principios que están operando, se traduce en una correcta disposición mental, podríamos pensar, que me lleva a la práctica concreta. Es decir, en base a mis pensamientos van a ser así mis acciones. Por eso está esta relación entre la práctica y la mente. Si uno no lee los cambios de los sabios, no comprenderá los cambios del cielo. Si no comprende los cambios del cielo, no conocerá los cambios de la mente. Si no conoce los cambios de la mente, no será suficientemente capaz de dominar el cambio. O sea, este sería como el camino inverso. Así pues, sabemos que el libro de los cambios es un libro sobre el dominio del cambio. Bien, bueno, esta es una definición interesante del I Ching, cómo opera en estos 3 niveles de interpretación de la realidad. Es decir, comprendiendo primero, vamos a resumiendo, cómo el I Ching representa la situación actual, entendiendo los principios que están operando, serían los cambios del cielo, y a través de esa comprensión estoy entrando en la dimensión de la mente, la dimensión sería ya como de la propia persona, y eso va a tener consecuencias en la práctica, que sería quizá en las decisiones que toma la persona. Explicando un poco esto, dice, este pasaje sitúa al I Ching como libro en el inicio de un proceso de 3 partes.
A través de la comprensión de las representaciones de la transformación en el I Ching, se dice que uno debe acceder a los principios de la transformación, que son del cielo, en el sentido de ser inherentes al diseño del universo. Claro, acá cielo está como representación de las leyes cósmicas, las leyes universales. Comprender los principios universales del cambio es, pues, capacitarse para practicar el Tao, que en este sentido significa los reflejos de estos principios en las posibilidades de la mente. Interesante ese concepto, pero lo doy de vuelta. Los reflejos de estos principios en las posibilidades de la mente, considerada el gobernante interior del ser humano. Bien, este concepto aparece también en el Tao Te Ching, donde la mente es el gobernante interno. Entonces, si nuestra mente refleja los principios celestiales, vamos a tener una mente que está cerca de la mente del Tao. Mediante la práctica del Tao, la mente se completa al transformarse en un reflejo objetivo del cielo o ley universal. Esto se traduce en acción en la analogía del cielo gobernando la tierra, el diseño celestial ordenando los asuntos terrestres, la mente gobernando el cuerpo, la razón guiando el deseo. También acá hay como una dualidad entre cielo y tierra, mente y cuerpo, razón y deseo, yin y yang. Hay toda una cuestión de el autocultivo en las prácticas taoístas de que el deseo, o sea, los impulsos también, no es el deseo en todos los sentidos, sino es la mente impulsiva, tiene que estar gobernada o guiada de alguna manera, si no uno termina como teniendo como caballo desbocado, como se dice, y termina a donde no quiere ir. Bien, siguiendo con el texto, dice, el libro del equilibrio y la armonía continúa hablando de la vinculación de la comprensión y la acción, de lo eterno y lo temporal, mediante la cual se sostiene que la humanidad puede encontrar su lugar y función en el esquema total de las cosas. Bien, volvemos a tener esto, comprensión y acción. Primero, a través de la correcta comprensión va a haber una correcta acción. Entonces, comprendiendo lo eterno, puedo actuar en lo temporal y encontrar el lugar que le corresponde en el esquema de las cosas. La humanidad puede ser la persona, encontrar su lugar, la persona en el esquema total de las cosas. Bien, es como también ¿qué lugar ocupo yo en esta totalidad? El texto que cita dice, la eternidad es la sustancia de la transformación. El cambio es la función de la transformación. Lo que nunca cambia es la sustancia de la transformación. Lo que cambia con el tiempo es la función de la transformación. Se me viene a la mente la imagen del ceramista o la ceramista que trabaja su sustancia. La sustancia nunca cambia, pero la función cambia según la forma también que se le va dando. Lo mismo pasa con la energía. Es como esto, la energía no cambia, pero sí va cambiando su función según la forma que toma. La libertad del pensamiento y la libertad del artificio son la sustancia de la transformación. El sentido y la respuesta son la función de la transformación. Cuando conoces la función, puedes comprender la sustancia. Cuando comprendes la sustancia, puedes agudizar la función. Bien, hay una relación como de yin y yang complementarios entre sustancia y función. Esto pasa mucho por ejemplo, en la medicina china se dice que la función de los órganos viene por la forma que tienen, pero la sustancia que tienen en cada uno de ellos de alguna manera todos parten como de esa misma sustancia fundamental. Los sabios observan arriba y examinan abajo, buscan lejos y captan lo que está cerca, aprehendiendo así esa sustancia. Las personas superiores desarrollan sus cualidades, cultivan su trabajo, realizan sus tareas y regulan sus capacidades, basándose en esa función. Bueno, un poco oscuro o difícil de comprender. Vamos a ver cómo lo explica, pero está esta idea de que también en el proceso de cambio y transformación hay una relación entre sustancia y función. Quizás la sustancia es lo que no cambia, es de lo que están hechas las cosas, pero la forma es la función, es lo que sí, la forma determina la función. Entonces, hay algo que cambia y hay algo que no cambia en todo proceso de cambio. Eso es lo que nos está tratando de decir, entiendo yo, este pasaje. Vamos a ver la explicación. Dice, aquí la comprensión manifestada en la acción
Se describe como percepción directa de las leyes eternas del cambio y sus concretizaciones temporales, sin la interferencia de la subjetividad. Es decir, la comprensión del sabio, supongamos que es como este modelo ideal a seguir, se manifiesta a través de su acción. ¿Cómo sabemos si una persona es sabia? Y por sus acciones, por sus frutos. Se describe como percepción directa de las leyes eternas del cambio y sus concretizaciones temporales. Es decir, entendiendo las leyes, esto lo concreto en lo temporal, sin la interferencia de la subjetividad, haciéndose efectiva como respuesta sensible sin acciones arbitrarias. El sabio no actúa de forma arbitraria, bien, sino dando una respuesta coherente. Sentido y respuesta que fluyen de una apertura caracterizada como libertad de pensamiento y el artificio representan aquí expresiones prácticas de dos modos complementarios de existencia, el movimiento y el reposo. Con esto ya vamos a ir cerrando. Dice, en el sentido práctico, captar lo cercano es tomar conciencia de estos modos en uno mismo. Es decir, adentro, como en el autoanálisis habla de captar lo cercano. Buscar lo lejano es observarlos en el mundo en general. Como explica en el libro de El equilibrio y la armonía, dice, el menguar y el crecer de la energía y de la materia son el movimiento y el reposo de las cosas. El levantarse y el retirarse de día y de noche son el movimiento y el reposo del cuerpo. O sea, observo, es como en este principio de observando la naturaleza, por ejemplo, como en el menguar y el crecer del día y la noche, el verano y el invierno, todos los ciclos temporales, lo imita el cuerpo también como microcosmos de ese macrocosmos, como el movimiento y el reposo del cuerpo. Todo, incluido el avance y el retroceso de la persona, los pensamientos que surgen y se desvanecen, la fortuna y la adversidad del mundo, el éxito y el fracaso de las tareas, es una cuestión de la alternancia, del ascenso y el descenso, del movimiento y el reposo. Entonces, con esta idea del libro del equilibrio y la armonía nos habla de cómo esto se va a manifestar en las distintas dimensiones de la persona, que involucra pensamientos que surgen y desaparecen, esto en la dimensión mental también, en la fortuna también es un concepto muy popular en la cultura china, como o la fortuna y la adversidad, que es algo que se busca como cultivar acciones que me den buena fortuna y evitar las que me llevan a la adversidad, el éxito y el fracaso de las tareas, es decir, el sabio entiende que esto es parte de un ciclo de flujo y reflujo, como se dice, entonces, de alguna manera, frente a la adversidad no se lo toma personal tampoco, y frente al éxito tampoco se lo toma personal. Es como, bueno, si está en armonía con el Tao, hay éxito, pero también es todo aumento, es seguido por un descenso, una disminución, entonces hay un ciclo permanente de aumento y disminución, ascenso y descenso, movimiento y reposo, que el sabio es consciente, por lo tanto, a veces se dice como que no se alegra por el éxito ni se entristece con la fortuna. Y para terminar, dice, si observas sus patrones de movimiento y reposo, podrás ver los innumerables cambios de los innumerables acontecimientos y las condiciones de los innumerables seres. Cuando eres consciente en los momentos de descanso, eres observador en los momentos de movimiento. Si tienes autodominio en los momentos de descanso, puedes ser decisivo en los momentos de movimiento. Si tienes estabilidad en los momentos de descanso, las acciones no conducirán a resultados desafortunados. El descanso es la base del movimiento. El movimiento es el potencial del descanso. Cuando no pierdas la constante en el movimiento y el descanso, tu camino se iluminará. Acá esto ya lo podemos conectar con el tema del hexagrama, los hexagramas que vamos a ver hoy, de la quietud y la acción, pero nos está hablando de mantener el autodominio en la quietud. También puede hacer referencia a las prácticas de meditación, como la persona que se mantiene en firme concentración, por ejemplo, durante la práctica de meditación, no va a tener, como dice, las acciones no van a conducir a efectos desafortunados, porque tiene esta cuestión de la no reactividad. La persona que está más templada puede reflexionar y puede ser decisivo en los momentos de la acción, bien, sin conducir a eventos desafortunados. Esa es como otra de las herramientas dentro de las prácticas taoístas. El cultivo de la persona tiene que ver con el desarrollo también de esas dimensiones, donde se va desarrollando o cultivando con la práctica
ese autodominio para que frente a los momentos decisivos de acción uno no actúe de forma que nos lleve a acciones a resultados desafortunados, como dice en el I Ching. Bien.